Queridos amigos de Logos Televisión, de nuevo aquí con vosotros para tratar otro tema muy importante. Yo diría que es el más importante porque vamos a ver aquello que revolucionó todo el mundo, todo el planeta, y fue a manos de Martín Lutero. Martín Lutero, que descubrió este fenomenal tema de la justificación por la fe. Y hoy estamos con una compañera, una amiga, que también pues vamos a ahondar en el tema con profundidad. Ella es Eli Sandoval, que ya estuvo aquí con nosotros en otra ocasión, pero hemos tratado de que volviera otra vez por todos los aportes que hizo. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues aquí estamos, para volver otra vez a profundizar en la palabra que es tan preciosa. Así es, con un tema muy interesante. Por supuesto que sí. Vamos a por él, ¿de acuerdo? Vale. En Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La frase en sí es una figura basada en la ley. El transgresor de la ley se presenta ante un juez y es condenado a muerte por sus transgresiones. Pero entonces aparece un sustituto. Toma sobre sí las faltas del transgresor y limpia al infractor. Al aceptar al sustituto, el culpable ahora se encuentra ante el juez. No solo libre de su culpabilidad, sino también se considera que nunca cometió las faltas por las que fue llevado ante los tribunales. El sustituto, que por supuesto es Jesús, tiene un historial perfecto. Él se presenta ante la corte en nuestro lugar y su justicia es aceptada en lugar de nuestra injusticia. En esta ocasión hemos titulado el título de esta lección Justificación por la fe. Por eso decía que era muy importante este tema. Y yo quiero lanzarte una primera pregunta, después de leer Romanos 3, 19 y 20, que dice así. Adelante, Eli. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Porque por las obras de la ley, ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Interesante estos versículos que has leído, y muy profundos. ¿Por qué es tan importante que todos los cristianos comprendamos este tema? Pues yo creo que es muy importante por varias razones. La principal, porque creo que este tema conlleva las buenas nuevas del Evangelio. Ajá. La ley nos permite ser conscientes de nuestra condición de pecadores y de las cosas que podemos estar haciendo mal, ¿no? En muchas ocasiones hemos mencionado que la ley es como un espejo, ¿no? Que nos muestra lo que estamos haciendo. Pero creo que y me gusta mucho porque en estos versículos no se queda solamente en esa parte de la culpa, ¿no? O esa parte negativa, sino va un poco más allá y va a mostrarnos la esencia del Evangelio, que es el sacrificio que hizo Jesús, que en realidad no nos quedamos en lo malos que somos, ¿no? en lo terribles que somos. Y los pecadores que somos, y los pecadores, ¿no? Que somos. Si no, vamos muchísimo más allá. Claro. Y Dios hace un verdadero milagro en nuestras vidas, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Sí, porque Pablo lo que está usando aquí, este término de ley, término de la Torá, él está usando aquí este término porque aquí, aunque va incluida la ley moral, esta ley lo que hace, su propósito principal es revelarnos los defectos y todas las transgresiones que nosotros estamos haciendo. Esto es la función de la ley, porque la ley apunta siempre hacia el injusto. Si te quedas ahí, es que siempre, bueno, pues vas a hacer injusticias, ¿no? Vas a hacer cosas que no son correctas. Luego, da ese paso que tú dices, donde aparte de esa ley, bueno, pues nos va a mostrar otras cosas preciosas, muy bonitas.
porque la ley moral tampoco puede salvarnos. Esa ley moral lo que hace es indicarnos por qué camino de transgresiones estamos andando. Y esa ley moral apunta a alguien que verdaderamente sí que nos va a salvar, ¿verdad? Así es, y realmente creo que esta reforma de Martín Lutero fue muy positiva, ¿no? Creo que hasta hoy en el cristianismo se conoce al cristianismo solamente por esta primera parte de la ley, ¿no? Por esta primera parte que está relacionada con las obras. Pero la gente no conoce lo liberador de la segunda parte de esta historia, ¿no? Que es lo que hizo Jesús y lo que hace por nosotros cada día. Que ahí vamos a tratar de profundizar un poquito más, ¿verdad? Si seguimos adelante con las preguntas que vamos a formular en el programa de hoy, en Romanos 3:21 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mi pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? Es interesante, ¿no? Porque aquí no solamente habla de la justicia que podemos entender que viene por el cumplimiento de la ley, ¿no? Sino que introduce una variable y se llama esta variable la justicia de Dios, ¿no? Y que es la que entendemos que es la que nos da o la que recibimos de Cristo, ¿no? Una justicia que recibimos de Cristo, que fue quien vino a este mundo a vivir como cada uno de nosotros, quien no tuvo pecado, ¿no? Que lo hizo todo. Que lo hizo todo exactamente, ¿no? ¿no? En el que no se podría aplicar, ¿no? Este juicio del que hablabas en la introducción, porque él, pues, es santo, ¿no? Es puro, es correcto en todo lo que hizo. Y él, esa justicia, nos la da a nosotros, ¿no? Y esa justicia se denomina la justicia de Dios, que es la que recibimos no porque nosotros nos la merezcamos o la hayamos ganado, porque no es nuestra, es de Dios. Ciertamente cuando nosotros escuchamos pues diferentes resoluciones que ha tomado el hombre, cuando vemos que un juez dicta sentencia y a veces escuchamos, pero qué injusticia. Pero qué mal lo ha hecho. ¿Cómo es posible que viéndolo como se ve tan claro, este juez ha dictado una sentencia tan en contra de lo que son las normas que se están viendo? Y esa es la justicia del hombre, que habrá algunos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Pero como muy bien apuntas, esa justicia de Dios no es ni más ni menos que esa nueva justicia que viene de Él y la que provee la única que es aceptable ante toda la humanidad y ante todo el universo. Es la justicia de Dios, esa que Jesús cumplió sin ningún atisbo de sombra, porque Él cumplió perfectamente la ley, y al cumplir perfectamente la ley, Él es justo. Y entonces esa justicia de Dios es la que, como dice aquí, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia es la que nos va a otorgar para que nosotros pues pasemos a vivir eternamente a su lado. Esa justicia maravillosa que el Señor ha previsto. Pero para ello habrá que tener pues esa fe, esa creencia, esa obediencia y confianza en que Jesús lo ha hecho, porque allí no estábamos, ¿no, Eli? Hace 2000 años no estábamos allí con Jesús, pero ¿por qué te lo crees tú eso? ¿Por qué te crees que eso es así? Hombre, yo creo que este es un proceso en el que no solamente, incluso la fe que podemos tener en Dios no viene de nosotros, ¿no? La Biblia menciona que la fe también la pone Dios en nosotros y podemos conocer a Jesús, y Jesús pone esa fe en nosotros para que podamos creer que esto que nos dice la Biblia, esto que hemos leído o que hemos escuchado, es realmente así, ¿no? Y fue así. Bueno, aparte tenemos... no creemos solamente por fe, ¿no? Sino también sabemos que realmente existieron muchas de las cosas que la Biblia menciona, ¿no? Pero creo que Dios pone en nuestros corazones el creer, ¿no? Esta fe.
Totalmente de acuerdo contigo, porque al fin y a la postre el Señor pone el arrepentimiento, pone la fe, pone la obediencia, pone la salvación, pone todos los dones, el amor. ¿Qué ponemos nosotros, Eli? ¿Qué es lo que pone el ser humano? Es que yo creo que eso es tan difícil para nosotros como humanos entender, porque estamos acostumbrados a controlar nosotros todo, ¿no? O sea, queremos controlarlo todo lo que nos pasa y estamos acostumbrados y bueno, sabe que yo soy psicóloga, ¿no? Sí, muchos de nuestros problemas vienen de ello, ¿no? El hecho de no poder aceptar muchas cosas, sino querer nosotros controlar cosas que no somos capaces de controlar. Y Dios nos dice todo lo contrario, o sea, deja de controlar. Que no eres tú, déjame a mí controlarte. Pero déjame a mí, dejar. claro. Tú descansa tranquilamente en mí, que yo voy a hacer todo. Y estamos, lamentablemente, durante muchos años, bueno, la iglesia cristiana, no todas, ¿no? Pero en gran parte de la iglesia cristiana ha estado equivocada en el hecho de lanzar un mensaje equivocado, ¿no? Es que tú el que tienes que controlar, ¿no? Hoy hice mi buena acción del día, ¿no? Ya puedo sentirme bien, ya podré ir al cielo porque he hecho la buena obra, ¿no? Pero no es lo que tú hagas, es lo que no hagas. Exactamente es eso, ¿no? Es que difícil, dejes de hacerlo. Es difícil para el ser humano, para el hombre, que está totalmente revestido de egoísmo, de querer controlarlo, de ser yo el que manda, de que nadie me abrume con tonterías ni con historias, porque soy yo el que debo de tomar el paso, soy yo el que debo de hacer, soy yo. Y claro, ese yo llega a ocupar todo nuestro ser y el Señor dice, pues no, tienes que quitar ese yo y dejar que yo viva en ti. Si eso eres capaz de hacerlo, ya lo tienes todo resuelto. Pero es lo que quiere. Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, porque ese yo es la primera persona, esta del singular, que siempre nos acompaña a todo lugar. Hemos de empezar a dejarla aparte. Fíjate, recuerdo ahora, Eli, cuando estudiaba en el seminario, que allí, bueno, pues nos daban todo lo que era referente a Biblia, toda introducción al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, también nos daban idiomas, griego y hebreo. Y una cosa que me sorprendió mucho es que en el idioma hebreo, para tú conjugar un verbo, por ejemplo, verbo trabajar, primera persona, él trabaja, claro. Segunda persona, tú trabajas, tercera persona, yo trabajo, y dije, ahí va. Entonces la primera persona dice, la primera persona en hebreo es él. Y sin embargo, en nuestro lugar donde vivimos, ¿no? En Occidente, es yo. Y en inglés, además, se pone obligatoriamente la primera persona con mayúscula, el I, claro. Yo. Y luego todo lo demás. Entonces, lo que el Señor quería mostrarles a su gente es, a través de la Escritura también, que la primera persona es Él. Olvídate de ti, que yo quiero mandar en ti. Olvídate, pero... Y descansa, ¿no? No sé si se ha dado cuenta que en muchas ocasiones cuando estamos en una conversación entre amigos decimos, pues cómo quisiera volver a esos años de infancia donde no tenía que preocuparme por nada, cómo quisiera volver a ser niño. Pues eso es lo que nos pide Dios, vuelve a ser niño y descansa en mí. O sea, que qué bonito, tanto estrés que nos quitaríamos de encima si realmente descansáramos. Totalmente, como niños tenéis que ser para llegar a ser partícipes del reino de los cielos. Y un niño, la verdad es que no se preocupa qué comeré, ni qué vestiré, ni dónde dormiré. ¿Por qué? Porque papá y mamá ya se están preocupando por mí. Por favor, dice Jesús, por favor, sed niños. Y pensar así de esa manera, no os preocupéis, ya estoy yo. Pero yo quiero también hacer mis cosas. No sirve, no podrás. La verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, como sustituto, como garante y como Señor. Es escoger un modo de vida, es hacerlo y diariamente olvidándote de ti misma, y es verdad, ¿eh? Muy bien, pues seguimos adelante, Eli. En Romanos 3:24
Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí aparece una palabra muy interesante: justificados. ¿Podemos ahondar en esta palabrita, Eli? Creo que tiene relación con esto que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Dice que somos justificados, o sea, que somos hechos justos, que somos declarados justos, que somos considerados justos. Ajá. Por la gracia, ¿no? Porque Dios considera que quiere darnos ese regalo, ¿no? Y bueno, somos justificados, somos hechos justos por medio de la fe, ¿no? Gracias a la fe que tenemos en que Jesús murió por nuestros pecados y que puede hacer eso por nosotros. Es una palabreja que sale muchísimo en la palabra de Dios, en la Biblia, el ser justificados. Cuando tengo oportunidad y ocasión de dar estos estudios bíblicos con las personas que se acercan, porque cuando una persona empieza a conocer, se le abre todo un mundo allí, ¿no? Diciendo, pero esto es precioso, esto es maravilloso. Pero a veces encontramos con las cartas de Pablo que a veces son difíciles. Son difíciles de entender. Entonces, para poder explicar lo que es esto de la justificación, declararte justo, pongo este ejemplo, esta ilustración. Y es, por ejemplo, mi hijo Alfonso, de pequeño, bueno, pues muchas veces no iba a clase. Y entonces se iba por ahí, se iba al río con sus amigos, se iba a pasear. En mi tierra se llama, pues hacía fuchina o hacía pellas. Yo no sé, por ahí en Ecuador, cuando uno deja de ir clase, ¿cómo se llama? Se fuga. Se fuga, es. Ahí en Ecuador es se fuga. Muy bien. Bueno, pues entonces Alfonso se fugaba. Hacía pellas, hacía fuchina. Y claro, la profesora le ponía una falta. Alfonso, falta. Y llegaba un momento en que Alfonso se encontraba y se topaba con la realidad de que tenía que dar cuentas de eso. Entonces, cuando se veía la realidad, qué es lo que ocurría, iba la profesora y le decía, si podía usted quitarme esto, es que he estado en el médico. Y la profesora decía, Alfonso, no. Es que he estado en el médico. No, no. A ti quien te tiene que justificar, quien te tiene que declarar justo, es tu padre. Así que me tienes que traer un justificante. Y entonces llegaba Alfonso a casa, papá, por favor, mira lo que ha pasado, es que verás, me fui con mis amigos al río y no fui por clase. Pero Alfonso, ¿qué has hecho? Y entonces la profesora lo que me pide es un justificante. Bueno, yo trataba con él, la disciplina, bueno, pues consecuente por lo que había hecho, y entonces yo le firmaba un justificante. Alfonso no ha podido ir a la escuela por motivos personales, y le firmaba yo. Ese justificante lo llevaba Alfonso a la profesora lo leía y decía, ah, vale, ahora sí. Y lo declaraba justo. ¿Pero quién lo declaraba justo? El padre que había hecho esa justificación, pero Alfonso era culpable. Y Alfonso no lo había hecho bien. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No lo hemos hecho bien. Señor, perdona, Señor. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Tú crees en mí? Sí. Te justifico delante de mi Padre. Te declaro justo. Y entonces ya puedo entrar, ya. Pero que sepas que esto te lo he dado yo porque yo sí que he cumplido con la justicia. Tú no. Pero si tú crees esto, justificado por la fe. ¿De acuerdo? Así es. Qué bonito y a veces qué difícil de entender, ¿no? Cómo puede, en un contexto de justicia, cómo puede ocurrir esto que llamamos justificación, ¿no? Porque parece que este proceso de la justificación parece que no es justo, ¿no? No, la verdad es que, Eli, vayamos al hecho en sí mismo, ¿de acuerdo? Tanto tú como yo, como todos nuestros telespectadores, pues hemos pecado. Hemos hecho cosas que no son correctas, ¿de acuerdo? Y que alguien pague por eso que no hemos hecho correcto. Desde la perspectiva humana, es que no tiene sentido. Es inmoral que alguien pague por algo que no ha hecho. Porque lo cierto es que un padre o una madre sí que puede hacer eso por sus hijos, ¿no? Y de hecho hasta puede dar su vida.
puede pagar lo que sea pues para que el chico no vaya a la cárcel, para que el chico no sea condenado y pague el padre y la madre. Vale, por sus hijos de acuerdo, pero ¿y por el vecino? ¿Y por aquel que viola? ¿Y por aquel que mata? ¿Y por aquel que hace constantemente transgresiones o que te está haciendo la vida imposible o que te está maldiciendo? Es que Jesús lo hizo por ellos. Dice, yo muero también por eso. ¿Quién entiende esto, Eli? Muy difícil. Pues vamos a tener toda la eternidad para llegar allí. En Romanos 3:25 nos dice algo también muy interesante. Adelante con ello. Sí, dice, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasar por alto los pecados cometidos anteriormente. Mi pregunta es, ¿todos mis pecados cometidos anteriormente son pasados por alto? ¿Son perdonados? ¿Son borrados? ¿Cómo podemos entender eso? Pues la persona que pide perdón a Dios, ¿no? Y que acepta esta justificación por medio de la fe, antes no era consciente, ¿no? De que tenía este regalo y tal vez no era consciente, ¿no? No tenía ese espejo, ¿no? de lo que la ley le mostraba, ¿no? Y una vez que es consciente de ambas cosas, esa persona recibe el perdón por todos los pecados que ha cometido. Y eso es de lo que hablábamos, que es tan difícil de entender, pero eso al mismo tiempo son buenas nuevas para las personas que se sienten culpables, para las personas que no tienen en muchas ocasiones un lugar en nuestra sociedad, ¿no? Hay muchas... en nuestra sociedad estamos muy ocupados de ayudar, por ejemplo, a las víctimas, ¿no? De violencia, a las víctimas de lo que sea, ¿no? Pero a los agresores. Hay muy pocos lugares en los que se ayuda. Y es más, hay muchas personas que se resisten y dicen, mira, es que yo a una persona así, que ha hecho esta cosa horrible, es que no tengo estómago para ayudarle, ¿no? Pero Dios sí. Dios sí. O sea, Dios por los que aparentemente son, según nuestra justicia humana, ¿no? Menos malos, pero también por estas personas que a veces creemos que pueden haber cometido cosas completamente inmorales, monstruosas, difíciles de comprender, ¿no? Recuerdo cuando estaba Esteban, que estaba siendo apedreado por todos aquellos que le estaban acusándole de ser uno perteneciente a la secta de los cristianos. Y entonces él creía en Jesús como el Mesías, y él predicaba a Jesús como su Salvador, y él proclamaba esa buena noticia que dices, que buena noticia en griego es evangelio. Estaba predicando el evangelio. Os predico una buena noticia, que todo el mundo puede ser salvo porque Jesús es nuestro garante, nuestro sustituto, es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y lo apedreaban allí diciéndole, cállate ya. Y sus palabras fueron, Señor, no le tomes en cuenta este acto. Claro, aquello aturdía a todo el mundo. Pero ¿cómo es posible que estando al borde de la muerte, y nosotros que somos los que verdaderamente tenemos la ley, los que verdaderamente tenemos la palabra de Dios, y Dios ha confiado en nosotros, sabemos que este es malo, que este tiene que ser condenado, lo estamos condenando, y aún está diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este acto, perdónales? Bueno, es que la verdad es que el cristianismo va en contra absolutamente de todo. Y cuando uno se da cuenta de que hay personas que verdaderamente han sido transformadas por ese amor a Jesús y por esa fe que uno tiene hacia Jesús, le dice el Señor, mira, todo lo que has hecho hasta ahora, todos tus pecados son perdonados, absolutamente todos. Y eso es parte del milagro que hace, ¿no? Porque si no recibiera el perdón de todos sus pecados, ¿cómo puede ser transformada una persona que no ha sido perdonada? No puede. Que no se siente perdonada. Que no. Ahí está, bueno, antes pertenecía, como sabes, pertenecía a la Iglesia Católica, que tiene su manera, ¿no?, de hacer este tipo de perdón, y es a través de la confesión.
Y entonces, bueno, pues nuestros amigos católicos que todavía no han entendido o no han leído, no han profundizado en lo que es la palabra de Dios, como que uno a quien tiene que ir es a Jesús a pedir perdón, ellos pues quieren ir a estos sacerdotes y a ellos les piden perdón y confiesan sus pecados. Pero siempre salen con la carga. Yo supongo que en la vida normal, en la vida, no ya en la vida religiosa, sino cotidiana, en la vida cotidiana, pues también muchas veces los psicólogos o las psicólogas estaréis ahí escuchando, no sus pecados, pero sí todas aquellas aberraciones a veces que una persona tiene y habla porque le es necesario al ser humano hablarlo, ¿no? Y otro que le escuche, pues también está bien. Y ahí tú das por las pautas convenientes, ¿no? Para que salgan de allí. Pero la verdadera paz viene cuando uno es declarado justo. ¿Podrías leer Romanos 5.1 para dejar sellada esta parte que estamos hablando? Dice, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que tienes paz. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, hemos sido declarados justos y Dios entonces te da la paz. Y ahí sí que puedes ya quitarte de tu mochila, de todo aquel peso tan fuerte que tienes y tan pesado y dices, wow, ahora sí. Y esa experiencia uno tiene que vivirla, porque verdaderamente es bien bonita. Así es. Los seres humanos somos seres muy complejos, ¿no? Somos más que emociones, conductas, también tenemos una parte espiritual, ¿no? Claro. Que va mucho más allá y esa parte espiritual es la parte más difícil de llenar, ¿no? Ese vacío interior, ¿no? Y ese vacío interior se llena cuando se obtiene la paz, que es producto del perdón que recibimos de Dios. Claro, cuando uno va a Jesús y uno entiende estas cosas y a puerta cerrada habla con Él y le dice, Señor, yo me encuentro aquí, tengo todas estas historias que me acompañan desde que soy consciente, ¿no? Porque habrá muchos complejos de culpabilidad, que si todo eso se dejaran en manos de Jesús, llenaría ese vacío, ¿verdad? Así es. Llenaría y muchos complejos de culpabilidad, lamentablemente, por una comprensión incompleta de esto que estábamos hablando de la ley, ¿no? Por quedarnos solamente en la primera parte de la ley, ¿no? Y aferrarnos a eso a y la querer, letra, ¿no? Exacto, y querer por nuestras propias fuerzas ser justos, ¿no? Ser perfectos. Es algo que es completamente imposible. Y yo me pregunto ahora, que me ha venido la pregunta, ¿no? Cuando una persona acude, ¿no?, a una psicóloga, es porque está necesitado también de que se le llenen esos vacíos, ¿no? Diciéndole, a mí me pasa este tema, me persigue esta culpa, hay un hecho que estoy constantemente, mi mente no acaba de... Y ahí es donde trabajáis. Exactamente, sí. Ahí trabajamos. No solamente las personas acuden por cuestiones existenciales. Sabemos que muchas personas acuden por problemas de ansiedad, por problemas de depresión. También en muchas ocasiones tenemos pensamientos distorsionados acerca de las cosas que nos ocurren. La verdad es que ahora, con este mundo tan complejo, muy pocas personas acuden por cuestiones un poco más trascendentales, ¿no? Como tengo un vacío en mi vida o esto que me mencionabas, ¿no? Las personas usualmente acuden por cuestiones un poco más del ámbito psicológico clínico, ¿no? Pero sí, también se acude por ello y también se trabaja estos aspectos, pero estas cosas también se pueden encontrar a través de Jesús, ¿no? Qué bueno, ¿no?, encontrarse con una psicóloga cristiana que diga, pues mira, hay una faceta que quizás no la hayas contemplado todavía, pero Jesús puede llenar todos esos momentos tan extraños que puedas tener. Bueno, mi consejo como pastor siempre, cuando hay personas que se encuentran, porque no estamos libres, ¿no?, en la iglesia de que estas cosas ocurran, pero si el tratamiento lo lleva una psicóloga cristiana, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Porque sí que conoce esa parte espiritual tan importante que nos
justifica por la fe y entonces tenemos paz. Porque el hombre va buscando la paz en este mundo tan compulsivo, ¿verdad? Esa paz que tanta falta hace. Así es. Dice el Señor Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Qué diferencia, ¿no?, de paz entre lo que el mundo puede dar y lo que Jesús también puede aportar. Qué maravilloso es para el ser humano. Así es. Hay una pregunta que, para ir cerrando ya lo que estamos nosotros comentando, Eli, que se encuentra en Romanos 3, 28, donde dice así. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pablo concluye de una manera poderosa y convincente, ¿no? Entonces nos dice, concluimos, después de abordar todo el capítulo 3, que todos aquellos que estáis en vuestras casas, en vuestros hogares, ahora cuando acabemos, coged este capítulo que hemos estado nosotros leyendo, el capítulo 3, a partir del versículo 19, y entonces su conclusión es esta. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. Y vuelve otra vez a repetirlo. ¿Por qué lo hace así, de esa manera? Yo creo que para que nos quede bien claro, ¿no? No sé si ya sabía estos problemas o estas dificultades para entender lo que íbamos a tener, ¿no? Que realmente las únicas personas que pueden guardar la ley son las que son justificadas por la fe y no al revés, ¿no? La única manera de guardar la ley es como consecuencia de el aceptar, ¿no?, el sacrificio de Dios, y es Dios quien hace ese trabajo interior y que nos cuesta entender muchísimo. Nos cuesta entender eso porque decimos, pero es que ¿cómo puede trabajar milagrosamente, no? Es que algo tendré que hacer yo, ¿no? No puede ser que no pueda hacer. Algo tendré que hacer. Y no es así. Lo que tenemos que hacer es aprender a descansar, ¿no? Aprender a descansar en Él. Y yo creo que esta es una estrategia incluso psicológica, ¿no?, muy poderosa, ¿no?, porque estamos abrumados por el estrés, que es una de las causas de las enfermedades. ¿Y por qué se produce el estrés? Por esta necesidad de control, ¿no?, que tenemos. Pero si descansamos en Él, pues no se va a producir esta tensión excesiva y constante, ¿no?, que llamamos estrés. O sea que estamos diseñados, estamos creados por Dios, pues para permitir que nuestra mente descanse. De hecho, bueno, pues tenemos un día de descanso que el Señor nos ha dado, nos ha dicho, oye, mira, 6 días trabaja y el séptimo, el sábado, descánsalo porque te irá muy bien. Y desconéctate de todo lo que tienes durante estos 6 días. Pero es que, Señor, tengo que desconéctate y pasa a hacer otra cosa. Ve a la iglesia con la familia, reúnete con tus amigos, haz vida social, come con papá, con mamá, con tus hijos, con los nietos. Desconéctate, porque si no vas a acabar mal, muy mal. De manera que eso de querer hacer y querer hacer, por eso Pablo concluye diciendo, mirad, no hay otra manera, no hay otra forma, sino que justificados, como decía el versículo 28, dice, justificados por fe, solamente por fe, sin las obras de la ley. De manera que el hombre no puede jactarse absolutamente de nada, de ninguna obra que haya hecho. No puede presentar nada delante del Señor diciendo, mira que yo he hecho esto. ¿Y a dónde quiere llegar con esto? ¿Qué he hecho? Mis obras, mis cosas no sirven para nada. Las obras no salvan. Lo que verdaderamente te declara justo es la fe que tengas en mi Hijo Jesús, que fue el que cumplió la ley perfectamente. Tú no puedes hacerla. En Mateo hay una imagen muy bonita, ¿no?, que dice que algunos estarán a la derecha y otros a la izquierda, y unos le dirán, venid conmigo, ¿no? Y otros dirán, pero Señor, nosotros dimos de comer al hambriento, nosotros cubrimos a la persona que necesitaba abrigo, ¿no? Las personas que trataron de hacer por las obras, ¿no? Y son muy conscientes de todos los sacrificios que hicieron. Y Dios les dice, apartaos de mí. Y invita a las otras personas, y creo que tenemos que ser muy conscientes de eso, aunque es complicado para nosotros, ¿no? Pero tener
ser conscientes de que no necesitamos hacer nada, sino permitir que Él haga todo. Hay una autora, Elena White, que escribió lo siguiente en Testimonios para los Ministros, 456 es la página, dice así, ella diría: la justificación por la fe es la obra de Dios que abaten en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Olvídate de ti. Ya está bien, déjame a mí funcionar. Déjame a mí que yo te haga que tú seas un hombre feliz. Pero olvídate de ti, olvídate de tu ego y pon a funcionar aquello que yo te he dicho. Búscame diariamente y que sea yo quien viva en ti. Ese es el milagro y esa es la sorpresa, que cuando uno entiende lo que es la justificación por la fe, ya descansa, totalmente descansa. Amén. Muy bien, Eli. Bueno, pues la verdad es que cuando uno abre la palabra de Dios tiene tantísimas cosas que decir. Así es. Tiene tantas joyas que descubrir que es una maravilla, ¿no? Pues muy bien, quiero darte ahora un tiempo para que te dirijas a los telespectadores y resumas en un minuto, bueno, pues todo lo que hemos estado estudiando en este programa. Yo quisiera finalizar con una figura que se encuentra en la Biblia y la voy a contar con mis propias palabras. Dios dice que nosotros somos como un árbol de uvas, ¿no? Y que nosotros pretendemos dar frutos o hacer obras por nosotros mismos, pero no es posible hacerlo. Lo que tenemos que hacer es descansar en Dios y permitir que Él haga su obra, porque solamente a través de Él nosotros podemos dar los frutos. Aunque sea difícil, cada día permitámonos ser justificados por Dios. Y ser justificado significa aceptar su perdón, su gracia por fe y descansar en Él. Pues muchísimas gracias, Eli, por este mensaje a nuestros amigos telespectadores. Y te esperamos de nuevo en otro programa para poder dialogar, profundizar y estudiar la palabra. Muchas gracias. Pues muy bien, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Hemos podido estudiar estos versículos del capítulo 3 del libro de Romanos. Hemos disfrutado, porque siempre que uno abre la palabra de Dios, pues verdaderamente sale bendecido. Y os esperamos la semana que viene para seguir estudiando y profundizando la Biblia. Que el Señor os bendiga.